Origen del muro. El muro de Berlín fue parte de la frontera que separaba la República Democrática de Alemania de la República Federal de Alemania y por extensión al bloque occidental del bloque comunista entre los años de 1961 hasta 1989. El nombre oficial que le dio el gobierno de la República Democrática de Alemania fue el de Muro de Contención Antifascista. Sin embargo, entre la prensa y opinión pública occidental se denominaba como el Muro de la Vergüenza. Aunque el argumento que se dio durante su construcción fue que tenía que servir para proteger a la Alemania federal de elementos fascistas que se pudieran instalar en el nuevo país soviético, la realidad es que el muro se alzó para evitar la huida de la población del este hacia Alemania occidental. La división de Alemania. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada militarmente por los ejércitos aliados, dividiéndola en 4 zonas autónomas de ocupación: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS. La división fue acordada en la Conferencia de Yalta, febrero de 1945, antes del final de la guerra. Allí decidieron cómo la administrarían, luego de su rendición incondicional el 8 de mayo. Antecedentes. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y después que las tropas aliadas liberaran Berlín del régimen instalado por Adolfo Hitler, los soldados que participaron en la liberación se establecieron en la capital alemana, separando la ciudad en 4 zonas de ocupación, controladas respectivamente por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido. En 1949, las otras zonas occidentales, las de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se unificaron creando la República Federal de Alemania, mientras que la URSS alentó la creación de un Estado soviético en la zona que controlaban, que se llamaría República Democrática Alemana. De esta manera, Berlín, Alemania y Europa quedaron divididos en 2, con una frontera militarizada, pero aún sin muro. La caída. La caída del muro tuvo su origen en la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo del año de 1989. El primero de esos países pertenecía al bloque occidental, mientras que Hungría era parte del bloque conocido como la Cortina de Hierro, cuyos regímenes estaban bajo la influencia soviética. Esto, a su vez, motivó enormes manifestaciones en varias ciudades de la RDA, las que llevaron a que el 9 de noviembre del año de 1989 el gobierno se viera obligado a anunciar que el paso hacia el oeste estaba permitido. Sin embargo, el hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa. El miembro del Politburo de la RDA explicaba a los promotores de la disposición gubernamental. El fin del muro. A causa de esto se produjeron manifestaciones pidiendo la apertura del muro que acabaron con la dimisión del líder de la RDA. El 9 de noviembre de 1989 decidió permitir los viajes al exterior. Ante sus palabras, miles de personas se dirigieron hacia el muro, creyendo que no podrían pasar sin restricciones. La gente lo que escuchaba por la radio, lo veía por la televisión, se acercó masivamente a comprobar cómo el pueblo rompía el muro que les había separado durante 28 años. Con picos y martillos. Desde el otro lado de la frontera también se atrevieron a saltar el muro y en los bares cercanos atendieron gratuitamente a todo aquel que cruzó el muro. La caída del muro de Berlín no solo significó la reunificación de Alemania, sino que es el símbolo del fin de la Unión Soviética, de la política de bloques y de la Guerra Fría. La reunificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín. El 3 de octubre de 1990, tras la caída de la odiada barrera de piedra y alambres construida en el medio de la Guerra Fría, la RDA y la República Federal Alemana se integraron en un solo país. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras acordaron división de territorio alemán en 4 zonas de ocupación. Las 3 del oeste quedaron bajo jurisdicción estadounidense, británica y francesa, mientras que las del este bajo el control soviético. El 8 de noviembre de 1989, el canciller de la RFA, Helmut Kohl,
había sugerido una ayuda económica al gobierno de la RDA para mejorar la situación de sus habitantes y disminuir la inmigración de la RFA, y así propuso en su programa de los 10 puntos de reunificación de Alemania y que una economía de mercado sustituyera la economía planificada de la RDA. El 18 de marzo de 1990 se celebraron las primeras elecciones libres. Después de varios acuerdos, la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania firmaron el 18 de mayo de 1990 un tratado para la unión económica, monetaria y social de las dos Alemanias, y un mes y medio más tarde se introducía el marco alemán, moneda oficial de la RFA, como moneda de curso legal en la RDA. En mayo comenzaron las conversaciones internacionales para analizar la factibilidad de la reunificación política de dos Alemanias, pues varios países europeos se negaban de plano a la idea.